El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, es una de las zonas más misteriosas y temidas del planeta. Ubicado en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, esta área ha sido escenario de numerosas desapariciones de barcos y aviones, muchas de las cuales siguen sin explicación. A lo largo de los siglos, esta región ha sido objeto de innumerables relatos de fenómenos inexplicables, alimentando mitos y leyendas que han trascendido generaciones. El Triángulo de las Bermudas no solo es famoso por los barcos y aviones que han desaparecido en sus aguas, sino también por los extraños reportes de luces en el cielo, perturbaciones electromagnéticas y testimonios de supervivientes que han experimentado desorientación y alteraciones en la percepción del tiempo. Se trata de un lugar que ha inspirado incontables investigaciones científicas, pero también teorías conspirativas que van desde fuerzas sobrenaturales hasta la posible existencia de tecnología perdida de civilizaciones antiguas. Desde el siglo XIX, el Triángulo de las Bermudas ha capturado la imaginación del mundo, convirtiéndose en un símbolo de lo desconocido y lo inexplicable. Con cada nuevo caso documentado, la incertidumbre en torno a este enigmático lugar crece, atrayendo la atención de expertos y curiosos por igual. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estos misterios? ¿Son el resultado de fenómenos naturales aún no comprendidos, errores humanos, o existe algo más siniestro operando en estas aguas? Algunos investigadores han comparado el Triángulo con otras zonas del mundo donde se han registrado eventos similares, como el Mar del Diablo en Japón, conocido por sus propias desapariciones inexplicables y fenómenos magnéticos anómalos. Estas coincidencias han llevado a algunos a preguntarse si existen regiones en el planeta donde las leyes de la física parecen comportarse de manera distinta. A pesar de los avances tecnológicos en la navegación y la aviación, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un enigma. Sus misterios han sido el tema de numerosos libros, documentales y películas, alimentando el interés global en este enigmático rincón del Océano Atlántico. Ya sea por sus condiciones climáticas extremas, su actividad geológica o la posibilidad de fuerzas desconocidas en juego, el Triángulo de las Bermudas continúa desafiando cualquier explicación definitiva, manteniendo su estatus como uno de los lugares más intrigantes y enigmáticos de la Tierra. Historia y antecedentes. 1. El misterio del USS Rosalie, 1840. El primer relato de una desaparición en el Triángulo de las Bermudas se remonta a 1840, cuando el USS Rosalie, un barco mercante, fue encontrado abandonado cerca de las Bahamas. La tripulación había desaparecido sin dejar rastro y el barco estaba en perfectas condiciones. El USS Rosalie, un buque mercante de origen francés, navegaba en dirección a La Habana, Cuba, cuando fue encontrado a la deriva por otro barco que atravesaba la región. Lo que sorprendió a los marinos que lo avistaron fue el inquietante estado en el que se hallaba. Las velas estaban izadas, la carga intacta y no había señales de daños estructurales o de lucha. Sin embargo, la tripulación había desaparecido por completo, sin dejar ninguna pista sobre su destino. El clima en la zona en ese momento era inusualmente tranquilo, lo que descartaba la posibilidad de una tormenta repentina que pudiera haber causado un desastre a bordo. Al subir al barco para investigar, los rescatistas encontraron comida servida en la mesa, como si la tripulación hubiera desaparecido en medio de una comida. No había señales de violencia ni de huida apresurada. Incluso las pertenencias personales de los marineros estaban en sus camarotes, como si esperaran regresar en cualquier momento. Los informes de la época mencionan que la única pista inusual era la presencia de algas marinas y algunos daños menores en los aparejos del barco, lo que sugería que había estado a la deriva durante varios días antes de ser encontrado. Se realizaron búsquedas en la zona, pero no se hallaron restos de botes salvavidas ni señales de naufragio. La historia del USS Rosalie quedó sin resolver, y con el paso del tiempo, fue uno de los primeros casos en alimentar la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Algunas teorías sugieren que la tripulación pudo haber abandonado el barco debido a una fuga de gas desconocida o algún tipo de fenómeno natural que les hizo creer que la embarcación estaba condenada. Otras hipótesis más fantasiosas apuntan a la posibilidad de un ataque de piratas invisibles, abducciones extraterrestres o incluso portales dimensionales que habrían tragado a los marineros sin dejar rastro.
A pesar de las investigaciones, el destino de la tripulación del USS Rosalie sigue siendo un enigma, convirtiéndose en uno de los primeros casos documentados que marcaron el inicio del mito del Triángulo de las Bermudas. Su historia ha servido como punto de referencia para los numerosos incidentes que ocurrieron posteriormente en esta área del océano, reforzando la idea de que algo inexplicable acecha en estas aguas misteriosas. 2. La desaparición del USS Cyclops, 1918. Uno de los casos más enigmáticos y desconcertantes del Triángulo de las Bermudas es el del USS Cyclops, un buque de la Marina de los Estados Unidos que desapareció sin dejar rastro en marzo de 1918. La nave, un enorme carguero de la clase Proteus, tenía 165 metros de eslora y transportaba más de 10.000 toneladas de manganeso, un mineral clave para la fabricación de acero en tiempos de guerra. A bordo viajaban 306 personas, entre tripulantes y pasajeros. El USS Cyclops zarpó de Salvador, Brasil, el 16 de febrero de 1918, rumbo a Baltimore, Maryland, con una breve escala en Barbados el 3 de marzo para reabastecerse. Fue en esta última parada donde se reportaron algunos detalles inquietantes. Algunos testigos aseguraron que la embarcación parecía estar sobrecargada y que su capitán, George Worley, actuaba de manera errática e inusual. Se decía que tenía un carácter difícil y temperamental, lo que había causado roces con la tripulación. Después de partir de Barbados el 4 de marzo, el USS Cyclops se adentró en el Atlántico y nunca más se tuvo noticia de él. No se recibió ningún mensaje de auxilio ni señal alguna de la embarcación. A pesar de las intensas búsquedas realizadas en los meses siguientes, nunca se encontraron restos del barco ni de su tripulación. Su desaparición se convirtió en uno de los mayores misterios navales de la historia. Las teorías sobre lo que pudo haber sucedido con el USS Cyclops son diversas. Algunos creen que una tormenta repentina pudo haber volcado el barco, aunque no se registraron condiciones climáticas extremas en la zona. Otra teoría sugiere que una falla estructural causada por la sobrecarga pudo haber hecho que el barco se partiera en dos y se hundiera rápidamente. También se ha planteado la posibilidad de que haya sido atacado por un submarino alemán en plena Primera Guerra Mundial, aunque no hay registros que respalden esta hipótesis. El misterio del USS Cyclops sigue sin resolverse hasta el día de hoy, y su desaparición sigue alimentando la leyenda del Triángulo de las Bermudas. La ausencia de restos y la falta de una explicación clara han convertido este caso en uno de los más emblemáticos de la región, consolidando su reputación como un lugar donde las reglas de la lógica parecen desvanecerse. 3. El misterio del vuelo 19, 1945. El 5 de diciembre de 1945, a las 14:10 horas, 5 aviones torpederos TBM Avenger de la Marina de los Estados Unidos despegaron de la estación aeronaval de Fort Lauderdale, Florida. La misión, denominada Vuelo 19, era un ejercicio de entrenamiento de rutina que consistía en una práctica de navegación y bombardeo en el Océano Atlántico. En el momento del despegue, las condiciones climáticas eran favorables, con cielos despejados y un mar en calma, lo que indicaba que la misión debería desarrollarse sin contratiempos. Cada uno de los aviones estaba completamente abastecido de combustible, lo que les proporcionaba una autonomía de vuelo de aproximadamente 1.000 millas náuticas, suficiente para completar la ruta planificada y regresar a la base sin necesidad de reabastecimiento. La ruta planeada para la escuadrilla era un trayecto triangular que los llevaría primero hacia el este sobre el Atlántico, luego hacia el norte y finalmente de regreso a la base. Este patrón de vuelo era común en los entrenamientos de la época y estaba diseñado para simular misiones de combate y mejorar las habilidades de navegación de los pilotos. Sin embargo, aproximadamente a las 15:45, el teniente Charles Taylor, líder de la escuadrilla, reportó por radio que estaban experimentando problemas con sus brújulas y que no podían determinar su ubicación exacta. Taylor, un piloto experimentado con más de 2.500 horas de vuelo, había sido asignado a esta misión de último momento y no estaba familiarizado con la zona de entrenamiento, lo que pudo haber contribuido a su desorientación. A pesar de los intentos del operador de la base para guiarlos de vuelta, la comunicación se tornó confusa y entrecortada, lo que aumentó la incertidumbre sobre su paradero. En una de las últimas transmisiones, Taylor expresó:
No estamos seguros de nuestra posición. No podemos estar seguros de dónde estamos. Parece que nos hubiéramos perdido. Las últimas transmisiones registradas de Taylor indicaban que el grupo estaba sobrevolando aguas blancas, sin poder distinguir el horizonte con claridad. A las 16:30, la radio captó una conversación entre los pilotos en la que discutían si debían dirigirse hacia el oeste para intentar localizar tierra firme. Sin embargo, la señal se debilitó progresivamente hasta perderse por completo cerca de las 18:00 horas. Preocupados por la falta de contacto, las autoridades desplegaron un hidroavión de rescate Martin PBM Mariner con 13 tripulantes a bordo. Este despegó a las 19:27, pero apenas 20 minutos después también desapareció misteriosamente. El PBM Mariner, apodado el tanque de gasolina volador debido a su gran capacidad de combustible y tendencia a sufrir fugas, era conocido por su propensión a incendiarse en caso de una chispa o cortocircuito. Algunos testigos en la costa reportaron haber visto una explosión en el cielo, lo que llevó a especular que el avión de rescate pudo haber explotado en el aire, aunque nunca se hallaron restos concluyentes. Pese a las intensas búsquedas llevadas a cabo en los días siguientes, ni los 5 aviones ni el hidroavión de rescate fueron encontrados. Un total de 27 tripulantes desaparecieron sin dejar rastro, consolidando el vuelo 19 como uno de los mayores misterios del Triángulo de las Bermudas. La desaparición del vuelo 19 ha sido el centro de diversas teorías que van más allá de las explicaciones convencionales. Algunos investigadores y entusiastas de lo paranormal sostienen que la flota de aviones pudo haber sido atrapada en un portal dimensional, transportándolos a otra época o realidad desconocida. Otros creen que fueron interceptados por seres extraterrestres, sugiriendo que las luces extrañas reportadas en la zona podrían haber sido ovnis. También hay quienes apuntan a la posibilidad de que gigantescas criaturas marinas, reminiscencias de antiguas leyendas sobre monstruos del océano, hayan sido responsables de la desaparición. A pesar de la falta de pruebas concretas, la ausencia total de restos y la enigmática última transmisión de los pilotos continúan alimentando la incertidumbre y el mito que rodea a este caso. 4. La desaparición del Star Tiger, 1948. El 30 de enero de 1948, el Star Tiger, un avión comercial Tudor IV de la aerolínea British South American Airways, BSA, desapareció misteriosamente mientras volaba de Santa María en las Azores hacia Bermudas. A bordo viajaban 25 pasajeros y 6 tripulantes, liderados por el experimentado capitán Brian W. McMillan. El vuelo había despegado sin inconvenientes y, según los informes, el clima era complicado pero manejable, con cielos cubiertos y vientos moderados. A las 3:15 horas, el Star Tiger transmitió su última comunicación, indicando que estaba a 600 kilómetros de Bermudas y que estimaban llegar en 90 minutos. Sin embargo, nunca llegaron. Uno de los detalles más inquietantes es que el Star Tiger había presentado fallos con su sistema de calefacción antes del despegue, pero se consideró que el avión estaba en condiciones de volar. Esta decisión ha sido cuestionada con el paso del tiempo, dado el desenlace del vuelo. A pesar de las extensas operaciones de búsqueda, que incluyeron barcos y aeronaves de la Real Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos, nunca se encontraron rastros del Star Tiger ni de sus ocupantes. Una investigación posterior sugirió que el avión pudo haber volado a baja altitud para evitar los fuertes vientos, lo que podría haber contribuido a un accidente. Sin embargo, la falta de restos y la repentina desaparición sin un llamado de auxilio aumentaron las especulaciones sobre causas más misteriosas. El informe oficial de la Junta de Investigación concluyó: en ausencia de pruebas, la causa de la desaparición del Star Tiger no puede determinarse con certeza. Esta declaración alimentó aún más la percepción de que algo anómalo había ocurrido. Algunos mencionaron fallas electrónicas, anomalías magnéticas o incluso teorías más esotéricas, como abducciones extraterrestres o portales dimensionales. El caso del Star Tiger es uno de los muchos que han reforzado el enigma del Triángulo de las Bermudas, dejando más preguntas que respuestas sobre lo que realmente sucede en esta región del Atlántico. 5. La desaparición del Douglas DC-3, 1948. Uno de los casos más enigmáticos y ampliamente documentados del Triángulo de las Bermudas es la desaparición del Douglas DC-3,
un avión de pasajeros que se esfumó sin dejar rastro el 28 de diciembre de 1948. Este vuelo, identificado como NC-16-1002, partía de San Juan, Puerto Rico, con destino a Miami, Florida, transportando a 32 personas, 3 tripulantes y 29 pasajeros. El Douglas DC-3, una aeronave confiable y ampliamente utilizada en la aviación comercial de la época, era operado por la aerolínea Airborne Transport. Al mando del avión estaba el capitán Robert Lindquist, un piloto experimentado con miles de horas de vuelo. Sin embargo, se sabe que el avión ya había presentado algunos problemas eléctricos antes de despegar de San Juan, lo que generó preocupaciones sobre su capacidad para completar el viaje sin incidentes. A pesar de estos problemas, el vuelo fue autorizado para despegar. A las 22:03 horas, el DC-3 partió con buenas condiciones climáticas, aunque con algunas nubes dispersas y vientos moderados. A las 23:23 horas, aproximadamente 1 hora y 20 minutos después del despegue, el capitán Lindquist transmitió un mensaje rutinario al control de tráfico aéreo en Miami. Informó que se encontraban a unos 80 kilómetros al sur de Miami y que su llegada estaba programada en aproximadamente 20 a 30 minutos. Sin embargo, también mencionó que estaban experimentando problemas con el sistema eléctrico de la aeronave, lo que afectaba las luces de cabina y las comunicaciones por radio. Lo inquietante fue que, después de esta transmisión, el vuelo NC-16-1002 desapareció por completo. No hubo ningún mensaje de socorro, ni indicios de que los tripulantes hubieran enfrentado una situación de emergencia inminente. La desaparición del Douglas DC-3 desató una intensa operación de búsqueda por parte de la Guardia Costera y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Durante varios días, se rastreó una vasta área del Atlántico, pero nunca se encontraron restos del avión, ni siquiera escombros flotantes o pertenencias de los pasajeros. Las hipótesis sobre su desaparición son numerosas. Algunos expertos sugieren que una falla eléctrica pudo haber dejado al avión sin sistemas de navegación, causando una desorientación fatal. Otros creen que pudo haber ocurrido un problema estructural que llevó a un accidente rápido y catastrófico en el mar. Por otro lado, las teorías más especulativas incluyen anomalías magnéticas, interferencias electromagnéticas desconocidas o incluso la posibilidad de que el avión haya atravesado un portal dimensional, una idea popularizada por los mitos del Triángulo de las Bermudas. El caso del Douglas DC-3 sigue siendo uno de los más intrigantes en esta zona del Atlántico. Su desaparición sin dejar rastro, combinada con los problemas eléctricos reportados poco antes de su pérdida de contacto, lo convierten en un misterio sin resolver. Hasta el día de hoy, la aeronave y sus ocupantes permanecen desaparecidos, sumando un enigma más a la lista de incidentes inexplicables de esta región del Atlántico. 6. La desaparición del Star Ariel, 1949. El 17 de enero de 1949, menos de un año después de la desaparición del Star Tiger, otro avión de la British South American Airways, el Star Ariel, desapareció en circunstancias igualmente enigmáticas mientras volaba entre Bermudas y Kingston, Jamaica. A bordo viajaban 13 pasajeros y 7 tripulantes bajo el mando del capitán John Clutha. El vuelo despegó a las 8:41 horas, con buen tiempo y condiciones ideales para la navegación aérea. Al poco tiempo de partir, el capitán Clutha informó por radio que estaban a una altitud de 5.500 pies y que todo transcurría con normalidad. Sin embargo, esa fue la última comunicación que se recibió del Star Ariel. Minutos después, el avión desapareció de los radares sin emitir ninguna señal de socorro. A pesar de las búsquedas exhaustivas en la región, nunca se encontraron restos del avión ni de sus ocupantes. Se especuló que una falla mecánica repentina o un problema estructural podría haber sido la causa, pero sin evidencia tangible, las teorías sobre fuerzas desconocidas en acción dentro del Triángulo de las Bermudas continuaron ganando fuerza. El caso del Star Ariel sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de la aviación, reforzando la reputación del Triángulo de las Bermudas como un área donde lo inexplicable parece ser la regla en esta enigmática región. 7. La desaparición del vuelo 441 de la Marina de Estados Unidos, 1954.
Otro de los misterios más impactantes del Triángulo de las Bermudas fue la desaparición del vuelo 440 y uno de la Marina de los Estados Unidos el 30 de octubre de 1954. Este vuelo, un Super Constellation de la Lockheed, transportaba a 42 personas, entre tripulación y pasajeros, cuando desapareció sin dejar rastro en una ruta entre la Estación Aérea Naval de Patuxent River, Maryland, y la base de la Fuerza Aérea en las Islas Azores. El Super Constellation C-121, un modelo de avión confiable y utilizado extensamente por la Marina y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, despegó a las 22:00 horas con condiciones climáticas consideradas favorables. Se trataba de un vuelo de rutina, sin reportes iniciales de problemas técnicos. A bordo viajaban oficiales militares y sus familias, lo que aumentó la conmoción tras su desaparición. Aproximadamente 2 horas después del despegue, el vuelo 441 envió una comunicación rutinaria, informando que todo iba según lo planeado. Sin embargo, poco después, los controladores aéreos intentaron establecer contacto nuevamente sin obtener respuesta. El avión se desvaneció de los radares sin enviar señales de auxilio o indicios de problemas mecánicos. Aunque su ruta no cruzaba directamente el Triángulo de las Bermudas, la desaparición del vuelo 441 ha sido relacionada con los misterios del Atlántico por su similitud con otros casos sin resolver en la región. Al notar la desaparición del vuelo, la Marina de los Estados Unidos inició una de las operaciones de búsqueda y rescate más amplias de la época. Se desplegaron barcos, aviones y submarinos para rastrear la ruta prevista del Super Constellation. Sin embargo, a pesar de la exhaustiva exploración de miles de kilómetros cuadrados del Atlántico, nunca se encontraron restos del avión ni de sus ocupantes. Varias teorías han surgido en torno a la desaparición del vuelo 441. Algunas explicaciones convencionales sugieren que el avión pudo haber sufrido una falla catastrófica en pleno vuelo, posiblemente debido a turbulencias inesperadas, una explosión mecánica o un error de navegación. Otros especulan que el aparato pudo haber sido víctima de fenómenos electromagnéticos inusuales, una constante en muchas desapariciones del Triángulo de las Bermudas. Las teorías más esotéricas incluyen la posibilidad de que el avión haya sido absorbido por una anormalidad geográfica o incluso que haya sido objeto de un encuentro con lo desconocido, como abducciones extraterrestres o anomalías dimensionales. El vuelo 441 de la Marina de los Estados Unidos sigue siendo un enigma sin resolver. Su desaparición sin dejar rastros, sumada a la falta de evidencia concreta, ha reforzado la leyenda del Triángulo de las Bermudas como un lugar donde la lógica y la ciencia a menudo no pueden proporcionar respuestas definitivas. Aunque las investigaciones oficiales nunca lograron esclarecer el misterio, el caso sigue generando debate y fascinación en la actualidad. 8. La desaparición del SS Marine Sulphur Queen, 1963. El 2 de febrero de 1963, el SS Marine Sulphur Queen, un petrolero de 160 metros de eslora diseñado para transportar azufre líquido, desapareció sin dejar rastro en el Triángulo de las Bermudas. La embarcación, que zarpó de Beaumont, Texas, con destino a Norfolk, Virginia, transportaba a 39 tripulantes a bordo. El último contacto con la nave ocurrió el 4 de febrero, cuando reportó su posición en el estrecho de Florida. Poco después, se perdió toda comunicación con la embarcación y nunca se recibió una señal de socorro. El clima en la región era inestable, con vientos fuertes y un oleaje considerable, pero no lo suficientemente extremo como para representar una amenaza inminente para un barco de ese tamaño. A pesar de una búsqueda exhaustiva realizada por la Guardia Costera de los Estados Unidos, solo se encontraron algunos restos flotantes, entre ellos chalecos salvavidas y fragmentos del casco, pero ninguna evidencia concreta sobre el destino final de la nave o la suerte de sus tripulantes. Las investigaciones posteriores sugirieron que el Marine Sulphur Queen podría haber sufrido una explosión debido a la naturaleza inflamable de su carga o haber sido víctima de fallos estructurales, ya que previamente había presentado problemas de mantenimiento. Sin embargo, la total ausencia de restos significativos y la falta de señales de socorro alimentaron las especulaciones sobre fuerzas desconocidas actuando en la zona. El caso del SS Marine Sulphur Queen
se mantiene como uno de los eventos más desconcertantes atribuidos al triángulo, con teorías que van desde fenómenos naturales hasta explicaciones más misteriosas, consolidando su reputación como una de las desapariciones más desconcertantes en la historia marítima. Teorías científicas. A lo largo de los años, los científicos han propuesto varias teorías para explicar las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Una de las más aceptadas es la de las corrientes oceánicas y tormentas. El área es conocida por sus condiciones climáticas extremas, con tormentas repentinas y olas gigantes que podrían hundir barcos y aviones. Otra teoría popular es la de la liberación de gas metano. Según esta idea, grandes burbujas de metano podrían emerger del fondo del océano, reduciendo la densidad del agua y haciendo que los barcos se hundan rápidamente. Este fenómeno también podría afectar a los aviones, generando fallas en los motores. También se ha sugerido que las anomalías magnéticas en la zona podrían afectar las brújulas y los sistemas de navegación, llevando a los pilotos y marineros a perder el rumbo. Algunos estudios indican que las variaciones magnéticas en esa zona pueden ser mayores que en otras regiones, lo que podría generar confusión en los navegantes menos experimentados. También alberga algunas de las fosas submarinas más profundas del mundo, como la fosa de Puerto Rico, que alcanza profundidades de hasta 8.229 metros, lo que dificultaría la recuperación de restos en caso de un accidente. Teorías paranormales y conspirativas. A pesar de las explicaciones científicas, muchas personas creen que hay algo más en el Triángulo de las Bermudas. Una de las teorías más populares es la de los extraterrestres y ovnis. Algunos testigos han reportado avistamientos de luces extrañas y objetos voladores no identificados en la zona. Otra teoría sugiere que el triángulo es un portal dimensional, una puerta a otro mundo o dimensión. Según esta idea, los barcos y aviones que desaparecen son transportados a otro lugar o tiempo. Esta hipótesis se basa en testimonios de pilotos que afirman haber experimentado distorsiones en el tiempo y el espacio mientras sobrevolaban la zona. También hay quienes creen que el triángulo está relacionado con la Atlántida, la ciudad perdida que, según la leyenda, se hundió en el océano. Algunos sugieren que los restos de la Atlántida podrían estar en el fondo del triángulo y que su tecnología avanzada podría ser la causa de las desapariciones. Investigaciones submarinas han encontrado estructuras en el lecho marino que algunos creen que podrían ser restos de esta mítica civilización. Testimonios y relatos. A lo largo de los años, muchos sobrevivientes y testigos han compartido sus experiencias en el Triángulo de las Bermudas. Algunos hablan de brújulas que giran sin control, luces extrañas en el cielo y sensaciones de desorientación. Uno de los relatos más impactantes es el de Bruce Jernan, un piloto que en 1970 afirmó haber atravesado una nube electrónica en el triángulo. Según Jernan, la nube lo transportó a través del tiempo y el espacio, reduciendo un vuelo de 75 minutos a solo 45. Su historia ha sido documentada en numerosos libros y programas de televisión. Otro caso intrigante es el del barco Carroll A. Deering, que fue hallado encallado en 1921 sin rastro de su tripulación. Se encontraron platos de comida servidos en la mesa y un misterioso mensaje en una pizarra, pero nunca se descubrió qué sucedió con la tripulación. Evidencias y descubrimientos recientes. En los últimos años, nuevas investigaciones han arrojado luz sobre algunos de los misterios del triángulo. Exploraciones submarinas han revelado la presencia de estructuras geológicas inusuales y anomalías en el campo magnético de la zona. En 2018, un equipo de científicos noruegos descubrió cráteres gigantes en el lecho marino del mar de Barents, formados por explosiones de metano. Este hallazgo sugiere que fenómenos similares podrían estar ocurriendo en el Triángulo de las Bermudas. Asimismo, investigadores de la Universidad de Colorado han utilizado imágenes satelitales para estudiar las nubes en la región. Han identificado formaciones hexagonales que podrían estar relacionadas con ráfagas de viento extremadamente fuertes, capaces de hundir barcos y derribar aviones. Conclusiones. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo. Aunque muchas de las desapariciones pueden explicarse con fenómenos naturales y errores humanos, hay casos que desafían toda lógica. ¿Es el Triángulo realmente un lugar peligroso?
¿O simplemente una zona con condiciones extremas que han sido exageradas por la imaginación humana? A pesar de décadas de investigaciones, la incertidumbre persiste. Sea cual sea la verdad, el Triángulo de las Bermudas nos recuerda que, incluso en la era de la tecnología y la ciencia, hay cosas en este mundo que aún no podemos explicar.